es una de esas cosas que yo creo que me arrepentiré durante muchos años de mi vida, hasta que algún día consigamos dejar todo ese episodio atrás. Durante un tiempo pensé que era algo culpable. Es verdad que yo siento que yo de alguna manera lo traicioné. Yo creo que a mí me es tan fácil ser famoso porque soy muy egocéntrico y soy muy narcisista, ¿entiendes? Yo estoy enamorado de mí desde que nací. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Roden Stock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Bueno, querido Boris, Luis. agradezco que me hayas regalado parte de tu tiempo. Porque Vestido de rosa, color peonía. Este color es un color peonía. Nunca había escuchado el color Sí, peonía. es que la peonía yo creo que no es tan tropical, porque es muy delicada, Ok. pero es una flor que a mí me encanta y a mis amigas también. Bueno, agradezco la delicadeza Y y yo la además invitación. que me des parte de tu tiempo en este momento tan familiar, ¿no? Sí, es que tengo más de un mes que no voy a mi terapia. Entonces creo que voy a hacer un poco de terapia contigo. Te estoy utilizando yo más que tú a mí. No, me encanta. Sí, sí, sí. Siéntete Pero libre. Yo siempre entiendo las entrevistas como una forma de terapia, en realidad. No, la mayoría de la gente no las puede tener porque la mayoría de la gente no le hacen entrevistas. Pero es como una terapia gratis y entonces yo creo que es interesante hacerlo así. ¿Cómo convive la intelectualidad donada, heredada por tus padres con ese bullicio que ocasiona el mundo mediático de Bueno, Boris? a mi mamá le impactaba siempre muchísimo y a mí me ha parecido que yo con los años he sabido un poco también entenderlo más y dominarlo un poco más y que no me domine tanto a mí. Pero fue una de las cosas que tuve claras muy desde el principio, porque sí que es verdad que yo quería ser famoso, o sea, yo jugaba a ser famoso de niño. O sea, la mayoría de los niños estaban aprendiendo a saltar la cuerda o subirse a árboles y yo lo que estaba era haciendo entrevistas, porque yo me parecía que era una cosa que tenía que aprender a hacer, porque no te lo enseñan en la vida. Entonces yo me hacía entrevistas a mí mismo y respondía como si fuera Jane Fonda, como si fuera Brigitte Bardot, que eran un poco como mis ídolos que yo más o menos tenía. Entonces yo creo que en ese sentido yo jugaba a ser famoso muy fuertemente. Luego conseguí serlo y desde hace 25 años soy una persona muy de primera fila en España, en ese sentido. Entonces también ha sido 25 años de aprendizaje. Mi mamá le asustaba muchísimo porque de repente caminábamos por la calle y la gente se volvía muy loca. Pero también es verdad que Crónicas Marcianas era un programa que movilizaba un poco en su público ese tipo de conducta. Entonces yo creo que la gente que se acostumbra a verte en televisión cree que tú eres como lo que ven en el programa de televisión, porque en realidad es la única manera que tienen de verte y hay que entenderlo. Entonces mi mamá siempre decía, pero Boris, es que me da susto que te hagan algo. Entonces yo, no, mamá, nunca me van a hacer nada, porque en realidad quieren mucho a esa persona que ven en la televisión todas las noches. Y se concilia a veces silencio que logra a veces la intelectualidad, el reconocimiento a través de las obras, pero no tanto de la exposición pública. ¿Cómo se concilia tal vez esos dos mundos que al Bueno, final... es curioso, es una muy buena pregunta, porque yo la verdad, yo tengo la sensación de que yo nací en una familia muy intelectual, pero muy intelectual en el sentido de que mis padres tenían unos intereses culturales muy marcados y vivían dentro del mundo de la cultura. Mi padre fue director de la Cinemateca Nacional prácticamente 27 años de mi vida y mi madre era bailarina y fue también directora del departamento de danza del CONAC y creó la Escuela Nacional de Danza. Entonces el sentido cultural de mi casa era muy importante y muchos de sus amigos también pues eran personas, Adriana González León, Salvador Garmendia, José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón, Román Chalbó, eran los amigos de casa de mis padres. Y yo sí que he reconocido con los años que yo de muy niño me di cuenta que todo ese universo me llamaba la atención. O sea, más que ellos estuvieran volcados hacia mí, era yo el que estaba todo el tiempo interesado en formar parte de lo que ellos eran. Y yo creo que eso ha sido una decisión muy inteligente de mi parte. Pero también es cierto que con el tiempo yo fui creando mi propio mundo y mi propio mundo tendía más a la frivolidad, a la mariquera muy grande y muy fuerte, ¿entiendes? Entonces y todo eso a mí me llamaba mucho la atención. La vida social, la página de sociales, la crónica social, siempre me ha llamado la atención y de hecho así comenzó mi carrera. Animal de Frivolidad, que fue una columna que yo empecé a escribir a los 16 años en El Nacional, era una columna de crónica social. Sí, ¿cómo le has dado
una nueva visión, ¿no? Bueno, la visión de un intelectual, porque yo conseguí unir ambas cosas, que yo creo que para mucha gente está separada, para mí nunca ha estado separada. Las dos yo creo que se alimentan una de la otra y pueden convivir muy bien, y la prueba definitiva de todo ello soy yo y mi filosofía de vida. Pero si analizamos el concepto de frivolidad, está asociado a la superficial, a lo vacío, ¿no? ¿Cómo se le puede dar otra lectura? ¿O cómo has aprendido a darle otra lectura para poder conciliar sí, tú porque mismo con él? para mí ha sido como unos anteojos, para mí ha sido como una lupa, siempre digo eso. Ha sido como un otro ojo, otra manera de poder ver las cosas. Y a veces te da la sensación de que a través de esa frivolidad, de esa aparente superficialidad, de esa apariencia, yo consigo llegar a sitios muchísimo más profundos que otras personas. Y que a eso lo puedo compaginar con mi formación intelectual, que es completamente familiar. Yo nunca fui a la universidad porque yo he sido muy mal estudiante, no tenía capacidad de concentración y nunca tuve buenos grados, nunca jamás. Y entonces lo que tenía eran a mis padres y todo lo que mis padres me ofrecían, y esa conciencia de que me era muy interesante todo lo que ellos me ofrecían. Entonces yo pienso que la combinación de esas cosas ha sido muy exitosa, es muy única, y yo estoy muy contento de estar siempre navegando entre un sitio y otro. ¿Hay seriedad dentro de la frivolidad? Hombre, siempre, sobre todo hay, y también hay dolor, y también hay profundidad, y también hay tristeza, pero lo importante es que lo que hay es que siempre hay una óptica a través de la cual ver. Hablemos de tus maravillosos talentos, que también es importante en esta conversación. Has hablado sobre la dislexia, ¿no? Sí. Sobre tu dislexia. Es enorme. O sea, acabo de estar en este programa Portada y ellos hacen estos bailes de TikTok que es como la pesadilla para una persona disléxica, porque es todo un ritmo como perfecto, ¿entiendes? Y organizado. Entonces, una persona disléxica sueña con un TikTok, ¿entiendes? Pero no puede nunca ser parte de un TikTok porque es que te pierdes a la primera. Entonces, claro, yo decidí al final ponerme yo a dirigirlos porque era mucho más fácil que estar yo dentro. Entonces, yo creo que esa ha sido mi gran habilidad en la vida, porque la dislexia es verdad que fue traumática, era muy traumático para mi mamá, porque mi mamá, su segundo hijo, de repente tenía estos problemas de movilización tan brutales, y ella era una bailarina, ella vivía dentro del movimiento, era como una lucha contra ella en el fondo. Entonces luego para mí era muy difícil porque yo los veía a ellos leer y escribir, en el caso de mi padre, y yo me daba cuenta que yo era el último avanzando para aprender a leer, que me costó muchísimo, hasta que un día dije, bueno, mira, esto no puede ser un obstáculo, esto tiene que funcionar de alguna manera. Y entonces me di cuenta que lo que tenía que hacer era intentar agrupar todas esas letras que no paraban de moverse, intentar como de meterlas en una cajita, ¿entiendes? Es la única caja en la que yo creo que he metido algo, pero porque me enseñó a leer al final. Y luego la primera palabra que yo leí, íbamos con mi abuelo en el coche y vimos pasar un graffiti en la calle, aquí en la Quinta Avenida de los Palos Grandes, y ponía puta, pero con las letras gigantescas. Entonces yo leí puta, y entonces fue lo primero que leí, que yo creo que estaba un poco leyendo sobre mí mismo, pero Rubén luego me ha dicho que yo no soy puta porque yo todo lo hago gratis. Hablando de la dislexia, nuevamente, ¿cómo fue ese encuentro con la lectura? ¿No? Parece que también hay Sí. un choque entre ambos conceptos, pero Sí, se logra, sí. ¿no? Pero fue una locura, porque entonces yo empecé a leer como todo, porque me leía el periódico, porque yo a mi papá y mi mamá leían el periódico, pero así como me leía la crónica social, que me entusiasmaba, también me leía todos los crímenes. Entonces yo pensé que el mundo era así, una mezcla de fiestas y crímenes, ¿entiendes? Entonces creía que eso era muy importante, y al final yo creo que eso es lo que me hizo luego escribir. ¿Cuál es la lectura favorita? Bueno, ¿Cuál es la lectura- lectura que te abre el abanico de entender de que esta era una posibilidad, Boris? Bueno, pues una novela, ¿Cuál? claro, y yo creo que fue, en ese caso, fue Los viajes de Gulliver. Porque me encantó mucho la idea de los viajes de una persona gigante que de repente se encuentra con unos enanos y un mundo aparte, y fue un libro que siempre me apasionó, siempre me envolvió enormemente. Sobre lo que has podido construir y mejorar a lo largo de los años, y sobre todo identificar tu estilo personal y narrativo, descriptivo a través de tus obras, ¿dónde está la madurez? Bueno, creo de que tu está por esencia? llegar, creo que está por llegar. No ha llegado todavía, wow. Mi tío Isaac Chocrón, que lo llamamos tío porque era muy amigo de mi mamá, y mi mamá nos enseñó a llamarlo tío. Mi tío Isaac Chocrón siempre decía, no te puedes releer. Que en el fondo yo creo que es una especie como de imposición absurda, porque la verdad que no estaría mal a veces releerse, sobre todo para ver los errores. ¿Releerse en qué aspecto, por ejemplo? Bueno, lo que has escrito y publicado no lo puedes releer. Isaac siempre decía eso, no te puedes releer. Okay, Entonces yo pensaba, con el tiempo pienso, bueno, porque yo a veces tengo ese impulso. Me gustaría leer, por ejemplo, Villa Diamante, o leer de nuevo Azul Petróleo, para ver exactamente
como están esos libros, ¿entiendes? Pero como él decía eso, no lo hago. Entonces yo creo que yo siempre he pensado que mi madurez va creciendo con mis libros y con mi mismo tiempo. Yo tomé la decisión después de un tiempo de tormentas de no escribir más prosa. No quiero escribir más narrativa, ¿entiendes? Quiero tomarme un descanso hasta que vuelva a ello y me gustaría por fin volver a mi primer amor, que fue el teatro. Yo siempre quise escribir dramaturgia, entonces acabo de hacer ahora el libreto de una zarzuela con un éxito extraordinario, Luis, y lo más increíble no solamente en las funciones en el Teatro de la Zarzuela, con Ainhoa Arteta haciendo este personaje que cree Ana Mía, que es una mujer, una diva de la canción que va a la cárcel y cree que en la cárcel por fin va a poder dejar de ser la diva de la canción, dejar de esa mujer prisionera de su fama y va a ser por fin ella misma. Entonces, esa es la historia de Trato de Favor. Y entonces cada vez que estaba ahí, porque yo me escribí un papel para mí mismo, y entonces cada vez que estaba ahí esperando para entrar, oía al público riéndose con mi texto, riéndose con mis diálogos, con mis ocurrencias. Entonces tengo ese recuerdo de repente de estar así parado delante de la puerta que tiene como un telón así y de repente de meter la cabeza en ese telón y sentir, bueno, claro, esta es mi vida, por fin la he encontrado. Entonces yo creo que viene así. Y a mí me parece que la madurez vendrá a mí y yo, por supuesto, estoy en la rampa de salida hacia ella. Interesante. Boris, hablamos sobre personas de gran influencia, ¿no? Yo te puedo nombrar muchas, has dicho nombres importantes, sobre todo en la literatura, la escritura venezolana, pero quiero saber quién realmente ha marcado a Boris Izaguirre. José Ignacio Cabruja, porque José Ignacio realmente confió en mí muchísimo. Yo tenía 10 años, es que esto lo estuve contando el fin de semana en casa de mi hermano. Yo tenía 10 años cuando José Ignacio estrenó Acto Cultural, que es una de sus grandes obras de teatro. Y entonces yo de repente me di cuenta que como eran el nuevo grupo, y el nuevo grupo tenía esta vinculación, que eran Isaac Chocrón, José Ignacio Cabruja y Román Chalbó, eran el nuevo grupo, entonces, y eran amigos de mi casa, entonces yo pensé que yo realmente podía ir allí. Entonces yo fui, la primera vez creo que me compré la entrada, pero luego ya las sucesivas veces, hasta que de repente que iba ahí, que me sentaba y veía la obra de teatro, todas las noches, de lunes a domingo, de martes a domingo, estaba allí viendo la función, hasta que de repente los propios actores, Fausto Verdial, Perla Bonacea, que empezaron a decir, el hijo de los Izaguirre se sienta todas las noches aquí, y eso no es normal porque él es un menor. Entonces de repente hubo como un momento como de movilización y llamaron a José Ignacio y dijeron, bueno, tienes que hacer algo, alguien tiene que hablar con los Izaguirre y decirles que es que el niño está aquí todas las noches. Entonces de repente José Ignacio más bien me citó a mí. Dijo, es que me gustaría oírte. Y ¿qué es lo que ves en la obra de teatro que vienes todas las noches? Y esa fue esa primera conversación. Y fue una conversación que inició una gran amistad, muy sincera, todos los años, todo el tiempo que esa amistad duró, hasta su muerte. Fue una amistad muy sincera y José Ignacio era increíble, brutalmente franco conmigo. Entonces, el primero que me dijo, mire, usted Izaguirre no puede andar con esa historia de niño precoz más tiempo, porque eso, primero, se va a acabar, porque usted va a dejar de ser niño, entonces, si no, entonces va a quedar convertido en un acto de circo, va a ser como un mono de feria. ¿A qué hable aquí el niño precoz, que ya no es precoz? Entonces, cuando me dijo eso, hoy en día, dicho, puede ser como, qué brutal, pero tenía una gran razón, y luego, cuando yo estaba más desorientado, a los 19 años, me ofreció trabajo. Me dijo, yo creo que usted debería venir a escribir conmigo televisión. Y yo le dije, pero con televisión, como que era una cosa como muy por debajo de mí. ¿Entiendes? José Ignacio me dijo, pero ¿cómo lo va a ver así si usted ni siquiera tiene título universitario? Me encantó. Y usted me dijo, pero en cambio, le voy a dar un trabajo, aprender un oficio que le va a permitir vivir en cualquier parte del mundo sin necesidad de una beca del CONAC. Y esto a mí me encantó, en el fondo me atrapó. Y luego ya me atrapó muchísimo más verme de repente escribiendo junto con él, porque José Ignacio, es verdad que él escribía prácticamente todo el guión y nosotros estábamos allí para la diagramación, pero yo me quedaba sentado viéndolo a él trabajar. Y como eso que te dicen de la cocina, que aprendes viéndolo, pues yo creo que yo aprendí un poco mucho de la televisión, de los diálogos, del teatro y de escribir, de las cosas que me interesan, viendo a José Ignacio escribir. Escuchándote, ¿no es el deseo que te hace retornar a ese amor hacia el teatro, hacia esa búsqueda nuevamente de ese principio? Completamente, y lo tengo muy claro, lo tengo más presente que nunca, José Ignacio. Siempre lo tengo presente, pero porque a mí me dio muchísimo dolor no estar para su final, ¿entiendes? Durante un tiempo pensé que era algo culpable, ¿entiendes? De que yo no hubiera estado, sobre todo porque él me dijo, ¿qué hace usted yéndose a escribir una telenovela en Galicia? No se puede escribir una telenovela en gallego, ¿entiendes? Entonces,
es verdad que yo siento que yo de alguna manera lo traicioné, ¿comprendes? Pero también yo tenía que buscarme a mí mismo, porque el peso de ser así un poco como el designado por José Ignacio, a veces era igual que ese deseo de no ser el niño precoz, lo que me dijo. Para mí era un poco lo mismo. Entonces, su ausencia sí que es bastante honda y me entristece muchísimo. A veces pienso, bueno, ¿qué diría José Ignacio de ver todas las cosas que yo he conseguido? Porque a él no le gustaba nada que yo hiciera esta cosa aparatosa delante de las cámaras de televisión. Me decía, ese no es el camino. ¿Tú puedes creer? Es increíble. Yo siempre pienso en esto. Hoy en día, ¿qué se diría él a sí mismo? Diría, bueno, pero si este señor ha conseguido una carrera como comunicador extraordinario, haciendo uso de todas sus cosas con las que llamar la atención. Pero me habría dicho en algún momento, bueno, me puedo haber equivocado, sí que es el camino, pero tienes que saber organizar bien el camino, no dejarte atrapar por él. Sí, yo estoy seguro que estuviese Pero yo creo aplaudiendo que tu carrera. el hecho de la zarzuela lo pensaba todo el tiempo y decía, bueno, es que José, aprendí tanto, porque yo, por ejemplo, yo vi a José Ignacio dirigir El Día que Me Quieras, porque así como de repente iba a ver acto cultural todas las noches, José Ignacio de repente me invitó a que yo estuviera junto con él haciendo El Día que Me Quieras desde la primera lectura de elenco. Yo estuve ahí sentado. O sea, cuando algún día hagan esta historia, yo soy la persona a contar ese testimonio, porque yo estuve ahí sentado con todos, con Fausto Verdial, con Gloria Miró, con todo el grupo que era ese primer elenco, con Tania Sarabia. Giancarlo Simanca. Con Giancarlo Simanca. Giancarlo era Gardel, ¿entiendes? Y era increíble porque cuando Giancarlo llegaba Giancarlo Simanca, ¿se entiende? Entonces ya son las primeras grandes estrellas que yo vi en mi vida. Entonces, bueno, y como él dirigía, que era igual que como escribía, porque José Ignacio cuando escribía actuaba todos los personajes, así fuera Emperatriz Ferrer o Gabriela Suárez o Constitución, el personaje de Caridad Canelón en Señora. José Ignacio hacía todos los decía, los iba escribiendo y iba hablando, ¿no? Y fumando. Entonces era increíble. Entonces, bueno, dirigiendo también era un poco así, montando la zarzuela con un maestro como Emilio Sagui, que sería más o menos de la edad que tendría José Ignacio hoy en día, y que es un señor, que es un maestro de la puesta en escena, pues todo el tiempo pensaba en él, ¿entiendes? Y lo volvía a ver, y no es que sienta que me acompañara, pero de alguna manera sí que lo sentía también. Hablamos también sobre ver a tu padre nuevamente, ¿no? 92 Sí. años, intelectual, venezolano, querido por todos. Ya hablaremos Bueno, de tu madre. Y un poco iconográfico. Mi papá, la gente lo ve como una especie como de símbolo, ¿entiendes? Y a mí me parece muy bien, él está encantado. Yo creo que a él le gusta mucho este rol. Porque también es verdad que mi papá es una persona increíblemente generosa, es muy bondadoso, es un padre extraordinario, pero tiene también un poco esta dimensión pública. Entonces, él ahora está muy a gusto. Y me encanta, porque es verdad, yo incluso me asombro la actitud que tiene, porque la gente se vuelca mucho con él y lo agarran y todo, tienen esa cosa. Entonces, y él reacciona impecablemente, muchísimo mejor que yo. Pues yo sí que me pongo más nervioso cuando la gente se acerca mucho. Con 92 años, ¿qué has aprendido o qué has visualizado, qué has visto en esta etapa de tu padre? La curiosidad, que no la ha perdido de ninguna manera, y la tiene, entonces, tiene esos ojos. Sabes que los ojos no envejecen, que eso es una gran verdad. La mirada no envejece. Entonces, y yo estoy convencido que los ojos tampoco. Aunque yo me he operado, los ojos, no envejecen, porque la mirada no envejece. Y es esa curiosidad, y es lo que detecto en mi papá cada vez que compartimos con él el desayuno en estos días que estamos con él, que es increíble cómo mira a Rubén, las preguntas que le hace Rubén. Ayer estaban hablando de Guzmán Blanco y hoy estaban hablando del Estado Falcón, porque Coquibacoa, que lo hemos descubierto un edificio aquí abajo, Rubén ayer dijo, qué nombre tan bonito Coquibacoa. Entonces hoy estaban los dos hablando de lo que era Coquibacoa, que es ese espacio entre el Zulia y Falcón. Eso es Coquibacoa. Entonces tú imagínate, yo es verdad que yo esta historia no me la sabía, pero yo me quedé calladísimo para no parecer que yo no me conozco la geografía de mi país, que es verdad, no me la conozco, pero los dos hablando de eso era tan increíble, ¿eh? Entonces yo pensé que ese es el secreto de mi papá, que mi papá tiene esta capacidad de entender a la gente. Es sordo, no oye, pero no le hace falta, porque en realidad mi papá se sienta delante de la persona y sabe perfectamente bien quién es. Qué belleza, qué belleza. Felicidades a tu viejo. Se lo diré. Lo queremos mucho, lo queremos y lo respetamos mucho. Sí. Hablemos de tu madre, ¿no? Es un privilegio ser su hijo, Sí. eso es indiscutible. De ambos, ¿no? De ambos, de mi mamá, por supuesto, pero de mi mamá yo ya escribí Tiempo de Tormentas y también ya decidí que no quería volver a escribir más narrativa, porque es un libro que de alguna manera me horadó, o sea, me arrebató, un poco como la muerte de mi madre, que también es una cosa que se me ha ido. Lo mismo me pasó con el libro. Para mí era importante trasladar
que esa relación, que pasó por muchas situaciones, fue muy importante, porque si la madre va a ser la persona más importante en tu vida, mi mamá nunca dejó de ser importante, ¿entiendes? Y me formó y me crió como ella exactamente quería que fuera. Y cuando las cosas fueron muy violentas y muy graves, que hubo momentos de gran violencia, porque yo viví un ataque que fue un accidente, y entonces mi mamá lo primero que me dijo fue: no puedes permitir que nada de esto destruya la persona que hemos construido. ¿Puedes que es una compartir ese persona ataque? libre. ¿Qué pasó en ese ataque? Bueno, sí, yo fui, bueno, lo cuento en tiempo de tormentas y me molesta porque al final es lo que todo el mundo quiere leer, pero bueno, fue una violación colectiva. Pero bueno, sí, hemos hablado de ello, yo creo que sí, pero bueno, en cualquier caso, lo importante de todo eso fue la actitud de mi madre. No permitas que la violencia que ha irrumpido de tal manera en esta construcción que hemos hecho nosotros destruya tu libertad y tu sentido de la libertad. A tu madre siempre la tienes presente y constantemente traes las frases que mayor significado han traído en tu vida. Quiero hablar un poco sobre el impacto de la madre de los hijos, ¿no? Más allá de que, como bien dices, sigue viva, sí, está todavía, de lo importante que te da esa fortaleza en momentos de quiebre, ¿no? Sí. Bueno, pero mi mamá también tenía otras frases, como por ejemplo que me decía: no llames la atención porque ya llamas la atención. Ya llamas la atención. A mí me he tardado años en entender esa frase, pero es buenísima, ¿entiendes? Entonces yo creo que son esas cosas de las mamás, que las mamás de repente hablan como en titulares, ¿entiendes? Las madres tienen eso, que es una cosa maravillosa, pero esa frase con el tiempo la he ido entendiendo, que es que, claro, no pierdas tu tiempo en esta cosa exhibicionista que ya tienes, que ocupa un espacio enorme en tu pensamiento, pero que ese espacio no impida que otros espacios estén también allí para rellenarlos con otras cosas. Sí, la gran lección de mamá, entonces, ¿cuál es? Bueno, pues es esa, que yo ya llamo la atención. No tengo por qué insistir en ello, pero con los años me he dado cuenta que también puedo llamar la atención por mi silencio, por mi belleza, que yo durante mucho tiempo pensé que no la tenía, y entonces estaba un poco obsesionado con eso, y ahora me he dado cuenta que soy una persona muy bella por muchas cosas, porque soy muy inteligente. Dice que ahora eres más discreto, ¿no? Pero y además has dicho que tiene que ver con la edad, ¿no? Sí. Que no puedes estar siempre con ese... La edad es lo mejor es la edad. ¿Entiendes? Envejecer no sé ya tanto, pero la edad siempre es lo mejor. Entonces yo creo que uno tiene que tener como un equilibrio en mantener que realmente no te dejes vencer por el paso del tiempo, en todas las cosas esas evidentes del paso del tiempo, la falta de gravedad o la pérdida de lozanía, todo eso, pero sí que entiendas que avanzar en la edad es genial, porque no hay nada mejor que madurar. Todo lo maduro sabe mejor, es decir, un mango verde es difícil de comerlo, pero en cambio un mango maduro está más rico. Me llama profundamente la atención tal vez esos acuerdos tácitos que tienes con tu pareja, ¿no? Han hecho un equipo extraordinario. Con Rubén, sí, sin duda. Me parece extraordinario desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, porque nos respetamos mucho, pero sobre todo porque no somos del mismo lugar. Aunque la verdad que cuando nos casamos, Rubén y yo fuimos portadas de los periódicos de nuestras ciudades. Rubén fue portada del Faro de Vigo y yo del Nacional. Entonces, eso siempre me parece que forma parte de lo maravilloso de nuestra relación, que somos de dos ciudades muy diferentes. Ambas tienen puertos y agua, como Vigo y La Guaira y Caracas, pero están separadas por un océano. Entonces yo me acuerdo que escribiendo Tiempo de Tormentas, que es mi último libro hasta ahora, hay un momento determinado en que yo descubrí la biblioteca y los discos de Rubén. Entonces me di cuenta que teníamos discos y libros en común. A mí eso todavía me emociona muchísimo, porque de repente los dos estábamos construyéndonos nuestro mundo sin saber que en un momento determinado iba a ser el mismo. ¿Qué te ha dejado Rubén? Bueno, pues eso, el amor. Yo creo que ha sido importantísimo, más que la relación, más que todas las cosas que pueden marcar una relación de pareja tan longeva como la nuestra, la fidelidad, la infidelidad, las tendencias a lo monógamo o a lo polígamo, es decir, todas las cosas por las que atraviesa una pareja. En el caso nuestro hemos pasado de ser jóvenes a sernos adultos juntos, hemos pasado de vivir en una especie de anonimato de dos personas que estaban intentando buscar su camino a de repente yo conseguir una fama muy importante, muy poderosa y muy presente en nuestra relación, y todo eso también lo hemos superado y todo eso lo hemos ido organizando. Celebro esa estabilidad. Gracias. Que además es pública, ¿no? Hay Porque hay un ejemplo también latente
de cómo se puede mantener una relación. Sí, pero yo creo que también es muy difícil cuando te conviertes en ejemplo porque es un poquito agobiante, ¿entiendes? Yo creo que uno nunca en la vida se levanta pensando, hoy voy a ser ejemplo de algo. A lo mejor Simón Bolívar, Andrés Bello, esa generación sí tenía ese concepto, pero yo creo que uno no puede nunca ser ejemplo de nada. A mí me hubiera gustado pero tal vez no lo piensas, pero, no, yo no lo pienso. Pero hay bueno, un modelo, lo soy, ¿no? es verdad que lo soy y me hago cargo de que lo soy, entonces intento más o menos verme como el ejemplo, pero no me levanto todos los días pensando, hoy voy a ser ejemplo de esto. Me encantaría ser ejemplo de la peonía, del traje peonía para el resto de los venezolanos, porque puedes hacer un liqui-liqui peonía, yo creo que quedaría muy bonito. Bueno, te debe quedar muy bien. También. Y lo debes lucir muy bien. Gracias. ¿Cuál es el secreto, Boris? Volviendo un poco al tema del amor. El espacio. Para el espacio. El éxito de tantos años juntos. Tienes que saber, bueno, porque de hecho, cuando empiezas a vivir con una persona, pues la cama se hace más pequeña. Tú tienes que abrir un poco y tienes que continuamente ir abriendo espacio. Yo siempre le digo eso a Rubén y Rubén dice, pues yo no he visto nunca ese espacio. Pero yo sí creo que yo lo he ido abriendo, ¿entiendes? Yo lo he ido abriendo. Con el matrimonio, cuando nos casamos, yo me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, Rubén, yo creo que hemos pasado de ser tú y yo, ahora somos nosotros. Entonces Rubén dijo, bueno, yo siempre había pensado que éramos nosotros, pero no sabía que tú tenías todavía lo del tú y yo. Pero es cierto que el matrimonio genera ese nosotros, ¿entiendes? Porque lo legaliza de tal manera, lo organiza de tal forma que se vuelve legal, es más que una protección, es una realidad en la que tú entras, ¿entiendes? Entonces ese nosotros yo creo que también ha ayudado a los siguientes 16 años que llevamos casados, que también se han prolongado en la relación. Estos 16 años de casados, ¿cómo Rubén entendió la vida pública? ¿Ya la acepta un poco más? ¿Ya está abierto un poco más? No, sigue igual, pero ya me lo dijo él al principio. Luis, cuando nosotros nos conocimos en el 92, pues es que yo fui a vivir a España. Golpe de Estado en Venezuela, por cierto. En el golpe de Estado, y ya a la semana del golpe de Estado, yo recibo esta llamada que me dicen, le gustaría venir a ver localizaciones para una serie que estábamos proyectando hacer, que era por la que me contrataban, y me dieron el visado. Y entonces yo dije en el acto, dije, por favor, es que yo pensaba que era una llamada del cielo que me estaba sacando de una situación muy conflictiva. Pero yo veía este lugar completamente quebrado, como reventado, y que yo era incapaz en mi casa de sentarme a volver a poner todos esos pedazos y como si estuviera reconstruyendo un jarrón o algo que se había roto, un espejo, ¿entiendes? Entonces yo estaba imposibilitado de eso y pensé, bueno, pues me voy a ir de aquí porque este es el momento de verdad para realmente salir. Y así me fui. Pero cuando nos conocimos Rubén y yo, que yo fui en 1992, que también estaban celebrando los 500 años del descubrimiento de América, y yo siempre decía, yo he regresado 500 años después a devolver la visita. Y la Madre Patria... devolver el favor. Devolver el favor, a devolver la visita, y la Madre Patria no solamente me recibió, sino que me dio un novio, la posibilidad de tener una pareja, luego un marido y luego una carrera extraordinaria. O sea que realmente fue una gran visita, fue un gran regreso de la visita, ¿entiendes? Entonces... yo cuando conocí a Rubén me dijo, nos fuimos a comer a un restaurante que era el más caro en ese momento de Santiago de Compostela, que también es muy importante, que es allí donde nos conocimos. Entonces Rubén me dijo, Boris, está claro que tú quieres ser famoso. Todo en ti, tu lenguaje corporal, tu mirada, indica que quieres ser famoso y lo vas a conseguir. Pero a mí no me pongas nunca en la foto, porque yo no tengo interés de eso. Y la verdad que yo creo que se lo he respetado. Qué maravilla llegar a ese acuerdo, a veces tan complejo, ¿no? Es que tuvimos el acuerdo desde el principio. Hemos sido claros desde el principio, que yo creo que es la gran base para todas las cosas. Tú sabes que en una entrevista dijiste una frase que me llamó la atención con respecto a la relación de Rubén. Decías que lo has sometido a cosas demasiado enloquecidas. ¿Cuáles son? Bueno, esa locura mía por, mi narcisismo, que es brutal, que es como, yo creo que a mí me es tan fácil ser famoso porque soy muy egocéntrico y soy muy narcisista, ¿entiendes? Yo estoy enamorado de mí desde que nací directamente, entonces, y nada ha cambiado. Ahora que he vuelto aquí a la Quinta Nancy, a la casa de mi papá, entonces me he vuelto a afeitar en el espejo donde me afeitaba desde niño. Por eso vivimos en esa casa desde que Valentina tiene 6 años, o sea, tú imagínate. Entonces me he vuelto a ver y he dicho, bueno, qué maravilla este espejo que siempre me devuelve a alguien tan bello, ¿entiendes? Entonces pensé, bueno, claro, es que aquí ha nacido mi narcisismo, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que es difícil convivir con alguien así,
Pero yo también he intentado a veces matizar y suavizar las cosas en aras de que Rubén no se sienta tan incómodo. Pero a eso me refiero que han sido las locuras, porque han sido varias. Yo creo que mi arrojo por mi desempeño en un programa como Crónicas Marcianas, que realmente es porque yo tengo este corazón increíble que se adapta a los sitios, pero como si yo fuera un enchufe. Yo no soy una persona, yo soy un enchufe. ¿Entiendes? Yo soy el primer enchufado, ¿entiendes? Pero porque soy el enchufe. Entonces yo llego a los sitios, me conecto, entiendo tan perfectamente las cosas que como que me integro totalmente. Entonces, por ejemplo, Crónicas era muy desaforado, era muy loco, yo era el más desaforado y era el más loco de todos nosotros en el grupo. Y a eso también me refiero con que de repente Rubén a veces estaba viendo el programa de televisión y veía una persona que no se imaginaba que era su novio, ¿entiendes? Y que estaba allí desnudándose y gritando y besando y besando y haciendo de todo y propiciando cualquier tipo de idea y de solución también. Luego también en un momento determinado es verdad. Pero ese es el Boris del show o ese es el Boris también en la vida íntima. Yo creo que van bastante pegaditos. Alineados. ¿Entiendes? Alineados, ¿entiendes? Pero bueno, es verdad que yo no estoy gritando todo el tiempo en mi casa, porque tampoco me parece plan. Y es verdad que muchas veces estoy más vestido en mi casa que en la televisión. Pero lo que sí es verdad que yo creo que yo tengo una patología exhibicionista que forma parte de mi narcisismo y lo que creo que es muy interesante que hemos hecho juntos Rubén y yo es que hemos convertido esa patología en una fuente de ingresos. Interesante. Muy interesante. Lo llevaste. Es muy buena idea. Lo llevaste. Lo Sí, fuiste sí, llevando. sí. Y entonces, bueno, nos hemos podido comprar unos cuadros interesantes, vestirnos mejor, tener unos buenos relojes y tener una casa muy bonita. Hablando un poco sobre tal vez todas estas visiones de respeto, de individualidad que existen en países como España, Venezuela muy atrasado en materia de derechos humanos y es más que explícito. ¿Cómo es el tema de la monogamia y el tema de las relaciones abiertas, ¿no? ¿Cuál es la visión de Boris con esta también decisión Bueno, yo creo que del individuo y de la pareja de tomar estas decisiones? ¿No? Hombre, no sé, yo creo que cada quien hace un poco la pareja como la puede hacer. Rubén y yo es muy difícil que fuéramos una pareja abierta, pese que él dice que sí lo somos, pero es muy difícil porque Rubén es muy celoso, ¿entiendes? Entonces, claro, con los celos yo no creo que es una buena idea hacer una pareja abierta, porque en cualquier momento se convierte en una granada, es como un reloj de tiempo. Y entonces yo creo que sí que me parece que las nuevas generaciones homosexuales que he conocido, por ejemplo, en Miami, con mis amigos en Miami, son muy monógamos y consideran que respetar la monogamia, honrar la monogamia, es como un derecho que han conseguido, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí la decisión que han asumido. Y un derecho que han conseguido, o sea, que la sociedad que antes no les daba nada, ni siquiera la opción de que pudieran ser pareja, para ellos la monogamia es una reflexión sobre ese derecho conseguido. Y entonces, a partir de ahí la conversación es diferente. ¿Se han planteado la paternidad? La planteamos al principio, sin duda, pero se convirtió en un problema. Y sobre todo hicimos con una amiga una posibilidad de hacerlo aquí con una ONG venezolana, pero la ONG prefirió respetar más las ideas de la Iglesia Católica y no aceptarnos a nosotros ni como matrimonio, ni tampoco como padres responsables. ¿Y por qué no intentarlo en España? ¿Por qué en Venezuela? Bueno, porque en Venezuela esta amiga nos lo ofreció primero y luego ya después nos dimos cuenta que muchas ONGs españolas también seguirían más o menos el mismo ejemplo, que preferirían que esa persona siguiera dentro de la institución, cualquiera que fuera, a estar con unos padres como nosotros. Ya está descartada la paternidad entonces. Bueno, también nos hemos hecho muy mayores. Yo voy a cumplir 58 años. Entonces, bueno, aunque Ana Obregón nos ha dado a todos una gran sorpresa y una manera de ser, pero Obregón realmente ha hecho una peripecia un poco más complicada que la nuestra en ese caso. Entonces yo creo que en este momento nosotros asumirnos como padres es un proyecto que yo creo que también tenemos que entender que nos llega a una edad un poco donde los proyectos en realidad son otros. Sí, volviendo al tema de Ana Obregón, me parece interesantísimo porque abrió el debate nuevamente sobre la gestación subrogada. Y la naturaleza y la ciencia, que yo creo que es lo importante de este hecho, ¿entiendes? Sí, quisiera saber tu opinión, ¿no?, sobre esta alternativa. Sí, yo defiendo que ella es una mujer muy valiente, sobre todo porque nos conocemos mucho. Yo uno de mis primeros trabajos en la televisión española fue escribir el guión de las primeras campanadas que dio Ana Obregón en 1994. Y desde entonces realmente mantenemos una relación. He hecho con ella un Telepasión, que es un programa muy especial de la televisión española de Navidad. Lo hemos hecho juntos en un momento en el que ella estaba
anímicamente bastante destruida. Y pienso que la idea original de Ana Sandra, que es como se llama su hija nieta, es un poco una manera también de salir de ese hueco tan terrible en el que estaba metida tras la muerte de su único hijo. Pero pienso que también es importante la parte de la ciencia, que una posibilidad como esta exista. Me gustaría que estuviera todavía más al alcance de la mano de más personas. Entonces, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y me gustaría que también se legalizara en España. Y con el tema de Obregón se abrió este debate de que realmente es esclavitud a las mujeres. Yo no estoy tan de acuerdo porque creo que es un acuerdo muy específico, muy específico. Entonces a veces pienso, no sé si realmente, si tiene algo que ver quizás la religión católica, que siempre tiene como esa pelea prácticamente que forma parte de su personalidad con la ciencia y con los avances científicos. Entonces yo estoy más de acuerdo con el avance científico, desde luego, que con la religión, indiscutiblemente. Y con los avances humanos, es así. Y con los avances humanos, y yo creo que en este caso se trataría de un avance humano. Puede ser que Obregón en un principio lo hizo incitada por una cuestión egoísta, que era un poco prolongar la vida de su hijo. Y esto entiendo que haya motivado toda esa polémica, pero creo que su actitud, sigo insistiendo, ha sido muy valiente y creo que pionera. ¿Cómo ves Venezuela con respecto a las libertades individuales? Como tú dices, sí que la encuentro como muy atrasada. Me molesta muchísimo cada vez que este tipo de conversación se produce con amigos venezolanos o con personas que están vinculadas a procesos políticos dentro de Venezuela, que de repente dicen, no es el momento. Es que yo realmente nunca he entendido cuándo es el momento de algo, ¿me entiendes? Eso a mí me parece, eso creo que es el verdadero atraso. Insistir en que no es el momento, que hay cosas más importantes. Los derechos humanos, todos son importantes. Sí, sin excepción. Hablando de la comunidad LGBT, ¿cómo ves este movimiento? Y si existen también situaciones en las que no estás de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo para nada con lo que pasó con los chicos en el sauna en Valencia. Yo jamás he ido a un sauna. Tú imagínate, hoy en día en mi vida yo no puedo ir a un sauna, porque en realidad el concepto del sauna, que es un poco estar haciendo una cosa de esparcimiento muy privada, pues ya en mi caso no puede ser, ¿comprendes? Entonces me quedé sin vivir eso. Pero la gente que lo hace me parece muy bien, y entonces me parece que lo que pasó en Valencia en el fondo fue una redada directamente, como que yo creo que podrían estar perfectamente superadas, y porque esa redada estaba atentando contra los derechos individuales de todas esas personas que tienen esa manera de esparcirse y de estar juntos un rato y de recrearse. Entonces no era una fiesta que atentaba contra la moralidad. Ya el propio concepto de algo que atenta contra la moralidad, no estoy de acuerdo con ello. Y hablar un poco sobre ese espíritu que te ha caracterizado, ¿no? Lúdico, transgresor, inquieto. ¿Cómo manejas la quietud, por ejemplo, en tiempos para la familia y tu padre? ¿Cómo has podido conciliar con esa rebeldía innata? Pero Rubén sugirió que nos alojáramos en un hotel. Entonces nos hemos alojado en el Cayena, no aquí donde estábamos, que también me hubiera gustado, pero escogimos el Cayena y la verdad que fue fantástico. Estuvimos un poco como prisioneros un tiempo, salíamos solamente para ir a ver a mi papá. Yo, por supuesto, quería también ingresar a más amigos dentro de esas salidas, pero se hizo un poco complicado porque Rubén dijo que la prioridad era siempre mi papá. Y mi hermana Valentina me dijo, no conviertas la Quinta Nancy, que es donde vive mi padre, aquí arriba, unas cuadras más arriba, no conviertas la Quinta Nancy en un carnaval otra vez, porque es una cosa que yo hago con mucha frecuencia cuando vengo acá. Pero bueno, porque yo no puedo evitar querer ver a mis amigos y también mis amigos no pueden evitar quererme ver a mí. Pero a esta altura todavía hay llamados de atención por tus afectos. Boris, no queremos cámaras, Boris, queremos intimidad. Bueno, pero yo tampoco, yo no soy un gran hermano, o sea, yo realmente procuro ser varias cosas a la vez, y una de ellas es ser un poco el Boris tranquilo, que parece un poco como imposible, pero sí que cada vez es más posible y cada vez es más real. Pues yo cada vez estoy más tranquilo, y por cierto encuentro Caracas más tranquila también. ¿De otras culpas eres prisionero o se han liberado todas las culpas de Boris? Cada vez más, sin duda. Hombre, me molesta meter la pata, como por ejemplo creo que me ha pasado más de una vez, y que sobre todo no he sido yo el total responsable de esa metida de pata. Y que es muy difícil que las otras personas que han colaborado contigo en esa metida de pata también asuman esa responsabilidad. Me molesta tener que pasar por eso. Hablemos sobre una persona importante también, ¿no? Isabel Presley, ¿no? Sí. Sé que ella te hizo entender desde la serenidad que puedes vivir mejor, ¿no?
hay unas reflexiones profundas que también le das, bueno, le agradeces, ¿no? Sí, y no tener que ser tan esclavo de un personaje. Pero sobre todo yo creo que en ese sentido, cuando dije esas palabras sobre Isabel, es porque la verdad creo que ha sido una relación muy, 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 muy importante. Y creo que es verdad que ella tiene una capacidad extraordinaria de enseñarte cosas, cuando la mayoría de la gente cree que no es así, sí que es así. ¿Qué pasó con ella, con todo este revuelo? Bueno, yo pienso que la verdad que es complicado explicar porque yo creo que no hice bien en escribir esa columna. Es una de esas cosas que yo creo que me arrepentiré durante muchos años de mi vida hasta que algún día consigamos dejar todo ese episodio atrás. ¿De qué cosas en la vida no estás de acuerdo, Boris? ¿Con qué no concilias? Bueno, no estoy de acuerdo para nada con la guerra de Ucrania, ¿entiendes? Tampoco estoy de acuerdo para nada con que Trump sea una persona que no asuma su responsabilidad en cosas que han sido muy graves. En ese tipo de cosas realmente no estoy de acuerdo. ¿Y con el país, con Venezuela? Con Venezuela no estoy de acuerdo con la actitud que ha asumido la oposición durante todos estos años de intentar negar la realidad y muchas veces han permitido que esa realidad también haga daño y ellos no han sabido cómo reaccionar porque lo que han hecho es una reacción como de me parece injusto que tú estés en el lugar donde yo quiero estar, es lo que me parece. Sabemos que pasaste por una reciente operación de un coágulo que podía oscilante. Matarte, ¿no? Sí, pero podía haber ido al cerebro o al corazón. ¿Qué tal las reflexiones sobre ese episodio, Boris? ¿Qué se piensa? Bueno, ¿qué maduras? Nos adelantamos. Oficialmente, públicamente, siempre digo que ha sido un ejercicio de prevención. ¿Entiendes? Yo empecé a comportarme de una manera muy extraña. Un día le dije a Rubén, es que toda la parte derecha del texto está llena de errores. Es imposible que pareciera como si no escribiera bien. Entonces, al día siguiente tuve que ir a MasterChef y entonces intenté ponerme las dos piernas en la misma pierna del pantalón y avanzar. Entonces me caí, Rubén vio yo caerme y entonces ya dijimos, bueno, evidentemente bien no estoy. Entonces cuando llegué a MasterChef por fin y entré en un plató que me sé de memoria, yo soy de las personas que más veces ha ido a MasterChef y nunca ha ganado, pero voy cada vez que me invitan. Entonces entré al plató y no lo vi, pero no es que lo viera así como tu camiseta, que viera negro, sino que simplemente no sabía dónde estaba, ¿entiendes? Entonces hice esa cosa rarísima que empecé a hablar hacia la derecha, viendo todo el tiempo hacia la derecha. Mucha gente me explica que ese gesto contuvo lo que podría haber sido mucho peor, ¿entiendes? Pero se contuvo 20 días más hasta que por fin me ingresaron en la clínica y en la clínica detectaron esta historia. Preisler vino a verme y sentado delante de ella dieron un poco la posibilidad de que era una operación para poder extraer ese coágulo oscilante y limpiar la placa que se llama ateroma que obstruía un 70% la arteria. Y entonces yo la miré a ella y le dije, bueno, es tan importante que estés aquí para mí y para mí eres la persona más importante del mundo por encima de Rubén, que yo creo que ahí es donde empezó todo. Entonces yo le dije, y la operación la vamos a hacer, Isabel, ¿entiendes? Entonces ella le preguntó al cirujano todo y el cirujano le explicaba a ella, porque realmente yo no entendía nada, pero sí tenía muy claro que en un caso como ese lo primero que tienes que hacer es hacer la operación. Y entonces claro, la operación evitó claramente que sucediera el derrame o como se llame eso ahora, el ictus. La marca es visible, ¿no? Bueno, la marca es visible porque bueno, la hemos arreglado un poquito, pero a mí no me molesta, yo creo que le da un poco como de carácter a mi belleza natural. Y de vivencia, de que has vivido. Bueno, y he pasado por eso, tengo esa cicatriz. Las reflexiones sobre la vida y la muerte, ¿qué te deja una experiencia como tal? Bueno, que realmente tienes que recuperarte y tienes que evitarlo. Fue más difícil para Rubén, ¿entiendes? Eso es lo que siempre pienso. De verdad no puedo volver a hacerle esto a Rubén. Le he hecho muchas trastadas, algunas con nombre y apellido, de varón, pero como esta no se la puedo volver a hacer. Boris, el tiempo se cumplió, los 40 minutos que dieron para
que esta conversación se diera. Vale, te agradezco el momento y sobre todo que te abras siempre tan ameno con nosotros. Claro que sí, me ha encantado, te lo agradezco muchísimo. Te queremos mucho y bueno, no sé si come chocolate, pero... No puedo porque soy diabético, pero me lo voy a guardar y para quedarme flaquito, me lo voy a guardar para comérmelo en secreto con Rubén. Se lo das a Rubén. ¿Okay? Claro, sí. No, pero lo voy a poner ya en la nevera. Abrázame a tu viejo con cariño, a tu papá se lo con daré cariño. De tu ¿Okay? parte. Y por gracias. Favor. Gracias mil. Un beso. Fueron 40 minutos de una conversación sin igual. Mientras tanto, una sonrisa sostenida arrastró la emoción de ir construyendo las imágenes de tantas figuras y culturas compartidas por Boris Izaguirre sobre su trayectoria como hijo, escritor y presentador de televisión. Sin duda es él y será una potente personalidad mediática, con su estilo único que mezcla la frivolidad con las letras y le da un nuevo sentido a todo lo que sus ojos siempre jóvenes perciben. Boris Izaguirre al hablar regala picardía, honestidad y la visión de que las dificultades se vencen con amor propio, reglas, pero también con mucha inteligencia y sobre todo claridad en lo que se es y se aspira a ser. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.